El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. Las crisis del siglo XXI nos han demostrado la necesidad de una preparación meticulosa y una respuesta ágil por parte de los estados y las organizaciones internacionales. Desde el estallido de la pandemia del COVID hasta la creciente amenaza del cambio climático, estas crisis han puesto a prueba la resiliencia de las naciones y han revelado tanto sus fortalezas como sus debilidades. En este contexto, exploraremos cómo los estados están reevaluando sus estrategias de preparación y respuesta, reconociendo la importancia de la colaboración multilateral y la coordinación internacional. Desde la distribución equitativa de vacunas hasta la implementación de políticas climáticas ambiciosas, la acción concertada se ha convertido en un elemento fundamental para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Para ello, hoy tenemos con nosotros en este 10º episodio de Código Lisa a Alejandro Remesal. Alejandro es subdirector general de Comunicación Estratégica, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, y además es profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico y del curso experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Lisa Institute. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Soraya, encantado de estar aquí de nuevo con el equipo de Lisa y además para hablar de un tema creo que muy interesante. Antes de entrar a ejemplificar esos casos de crisis y sus consecuentes gestiones, creo que es fundamental asentar primero unas bases teóricas, como siempre hacemos en los episodios de Código Lisa. Entonces, Alejandro, te pregunto lo primero y lo más fácil, ¿qué es una crisis? Pues creo, sinceramente, que es imprescindible, efectivamente, empezar definiendo el objeto de estudio cuando nos acercamos a términos que, como es en el caso de crisis, pueden parecer muy sencillos de explicar desde el punto de vista de ejemplos, todos podemos poner ejemplos de crisis, pero mucho más difícil es definirlos desde el punto de vista teórico, dar una definición. Desde mi punto de vista, para saber si estamos o no ante una crisis, tienen que cumplirse dos premisas. La primera, que sea imprevisible y la segunda, que sea importante. Es decir, primero, la situación a la que nos enfrentamos tiene que ser una situación que no sabíamos que iba a ocurrir en el momento determinado en el que ha ocurrido. Eso no quiere decir, por supuesto, que no podamos prepararnos para una crisis, pero lo que no podemos es decir cuándo va a ocurrir exactamente. Es decir, una crisis es siempre imprevisible. Y por otro lado, una crisis es siempre importante. Es decir, en nuestro día a día ocurren un montón de sucesos que son imprevisibles, que no sabíamos que iban a ocurrir, pero que no tienen una importancia excesiva. Una crisis siempre es importante. Es decir, una crisis siempre afecta al core de nuestra organización, al core de la institución para la que trabajamos. ¿Y existen diferentes tipos de crisis? Entiendo que los outputs no son los mismos si estamos ante una crisis ambiental, ante una crisis reputacional o bélica. Sin duda, sobre todo yo creo que hay que diferenciar muy claramente dos grandes tipos de crisis. Por un lado estarían las crisis internas y por otro lado estarían las crisis externas.
Y esto es muy importante definirlo desde el primer momento porque, como tú bien dices, los outputs, la forma de enfrentarnos a esas crisis será muy diferente. Por un lado, las crisis internas son aquellas que nos hemos creado nosotros mismos, es decir, por un mal funcionamiento o por errores que ocurran dentro de nuestra organización, se generan crisis internas. Pero por otro lado, tenemos los tipos de crisis llamados externas, que son tipos de crisis impuestas, es decir, por cuestiones, por actitudes, por acciones que toman terceros partidos, terceros actores dentro del ámbito en el que nos movemos, se generan crisis que también afectan a nuestro día a día. Por lo tanto, lo más importante es distinguir estos dos tipos de crisis, una crisis interna que hemos generado nosotros y una crisis externa que nos han generado otros. Y si miramos al otro lado de las crisis, al lado de la entidad gestora o del responsable de la gestión, ¿hay alguna diferencia entre cómo gestiona la crisis una empresa privada en comparación con una institución pública? Tiene que haberlo. En muchas ocasiones es cierto que no hay tal diferencia porque creo que en la actualidad, desde el punto de vista de la administración pública, del sector público, se tiende cada vez más a imitar las formas, usos y costumbres que tiene la empresa privada, el ámbito privado. Pero desde mi punto de vista, la diferencia em, es muy grande desde dos puntos de vista cuando nos referimos al sector público. Por un lado, hay que tener en cuenta que el sector público suele operar en régimen de monopolio, es decir, el sector público suele dedicarse a aquello que llamamos bienes públicos globales y son cuestiones en las cuales o interviene el sector público o difícilmente se va a dar ese servicio, ¿no? Hablamos de la educación, hablamos de la sanidad, hablamos del monopolio de la violencia. Esa forma de actuar en forma de monopolio hace que las crisis, cuando se producen en el ámbito del sector público, escalen muy rápidamente. Es decir, porque se están produciendo crisis en un sector en el cual la única respuesta posible tiene que venir dada desde el sector público. Lo vemos en situaciones de guerra, lo vemos en situaciones de golpe de Estado, lo vemos en situaciones de catástrofes naturales. Primero, por eso es muy diferente el sector público, porque operamos normalmente en régimen de monopolio o casi monopolio. Y por otro lado, la segunda característica que hace diferente al sector público del sector privado y que sin duda redunda en la forma en la que tenemos que contestar a cualquier crisis sobrevenida es que desde el ámbito público no nos dedicamos a generar un beneficio económico, sino un beneficio social. Es decir, cuando viene una crisis y esa crisis genera un gasto enorme, para el sector privado ese es el principal objetivo. El principal objetivo se trata de seguir generando beneficio y preocuparnos por la cuestión económica. Desde el punto de vista de la administración pública no es, o al menos no debería ser así. Es decir, cuando viene una crisis, de lo que ha de preocuparse el sector público es de que el beneficio social que tiene que dar el sector público no se vea afectado. Y por ello es imprescindible tener esto en cuenta desde un primer momento para que la respuesta que demos a esa crisis vaya encaminada efectivamente al tipo de beneficio que la administración pública debe dar. ¿Y cuáles son los principales tipos de crisis a los que se enfrentan las instituciones públicas? ¿Y cuáles son esos pasos básicos en la gestión de una crisis desde la institución? Eh, eh, para empezar con los tipos de crisis y habiendo ya esbozado el hecho de que los dos grandes tipos de crisis a los que podemos enfrentarnos son internas y externas, desde el punto de vista de las crisis internas, normalmente son crisis que tienen que ver con mal funcionamiento, crisis que tienen que ver con corrupción o con mala praxis a la hora de afrontar el día a día de una administración pública. Es decir, las crisis internas, las que son generadas por la propia administración pública, siempre vienen dadas por una mala praxis. Pero por otro lado, tenemos las crisis externas en las que ahí sí tenemos una amplísima panoplia de situaciones a las que nos podemos enfrentar. Pero básicamente también creo que se pueden dividir en dos tipos de crisis diferenciadas. Por un lado estarían las crisis naturales. Las crisis naturales son aquellas crisis que genera el propio planeta. Es decir, desde una sequía hasta un huracán, un terremoto, una inundación, un tsunami. Son crisis que por su propia definición tienen un poder devastador inmenso y además que son creadas en situaciones normalmente de vulnerabilidad. Es decir, siempre se dice que las crisis naturales son muy clasistas. Son muy clasistas porque afectan de forma directa a las clases más bajas. Por lo tanto, esas crisis externas de tipo natural suelen ser las que más titulares ocupan y las que más recursos necesitan para ser paliadas. Y por otro lado, tendríamos el tipo de crisis externa a la organización de tipo político. Esas crisis externas de tipo político son, a todos nos viene a la mente, básicamente guerras o golpes de Estado. El problema que tienen estas crisis exteriores del tipo político es que son creadas por personas muy concretas
a las que se debe llegar para solucionar esa crisis. Es decir, mientras que la crisis del tipo natural, lo que podemos hacer es poner a expertos a trabajar para paliar las consecuencias que tienen, las crisis de tipo político debemos llegar al líder que ha generado esa crisis de tipo político, al líder que ha dado el golpe de Estado, al líder que es responsable de la guerra, etcétera, etcétera. Con lo cual, en las crisis externas de tipo político, la diplomacia es muchísimo más importante que la puesta en marcha de recursos desde el punto de vista más humano, técnico o económico. Y entrando ya en la segunda parte de la pregunta que me hacía Soraya, la de los pasos básicos en la gestión de una crisis desde la institución, siempre en todo tipo de crisis institucionales debemos distinguir tres pasos. Y sin estos tres pasos, es decir, si no se cumple el primero, no podremos tener un buen segundo paso y si no se cumple el segundo, no podremos tener un buen tercer paso. El primero de ellos es la precrisis. Si bien anteriormente hablábamos de que las crisis son imprevisibles por su propia naturaleza, no se puede saber exactamente cuándo van a ocurrir, sí que podemos prever qué tipos de crisis pueden ocurrir en algún momento. Es decir, todos sabemos que puede darse una crisis natural, todos sabemos que en algún momento puede haber un incidente bélico en algunos países. Esa precrisis tiene que estar centrada básicamente en dos aspectos. La formación, es decir, la capacitación de las personas que van a tener que lidiar con esa crisis cuando llegue el momento. Y segundo, la creación de un gabinete de crisis. Es decir, no se puede crear un gabinete de crisis en el momento en el que una crisis estalla. Ese gabinete tiene que estar creado previamente, tiene que ser parte de la primera etapa, la etapa de precrisis. En la segunda etapa es la crisis en sí. Una vez que estalla la crisis, ¿cómo actuamos? Y aquí siempre me gusta poner encima de la mesa un término que es básico y que es la prudencia, la paciencia. Es siempre mejor informar un poco tarde, pero informar bien y informar de forma perfecta desde el punto de vista del contenido, que intentar adelantarnos a los acontecimientos y dar una mala información. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante para la crisis. Y el tercer punto sería la poscrisis. La poscrisis o acompañamiento se trata de cuando se apagan los focos, cuando la atención mediática ya no está centrada en esa crisis, cómo podemos seguir ayudando a las personas afectadas por la crisis para que su vida vuelva a ser lo más similar posible a la que tenían antes de la crisis que se ha desatado. Por lo tanto, precrisis, crisis y poscrisis son tres etapas diferenciadas, pero que cumplen un ciclo circular, porque siempre se aprende de la poscrisis para implementar nuevas medidas en la precrisis y no termina nunca. No se trabaja para las crisis solo en el momento de las crisis. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Cuando se resuelve un evento de urgencia, porque el tiempo también lo requiere y el campo de actuación y respuesta es breve, entiendo que hay algunos recursos o algunas herramientas que sean necesarias para una gestión eficaz de crisis en instituciones públicas. ¿Cuáles son esos recursos y esas herramientas? La herramienta básica es siempre la comunicación. Es siempre la comunicación y además una comunicación que tiene que tener dos vertientes, la interna y la externa. Cuando estalla una crisis, lo más importante es siempre la información. Las crisis normalmente se resuelven o se empeoran gracias al uso o mal uso que se haga de la información. Por lo tanto, las primeras herramientas tienen que ser las de comunicación interna. Normalmente hay unos canales predeterminados en los cuales se hace llegar la información exacta de forma interna a la organización dentro del gabinete de crisis que ha sido previamente formado. Es decir, hay unas herramientas de comunicación restringidas a las personas que forman esos gabinetes de crisis y que van a poder recibir de forma fehaciente y puntual toda la información que van a necesitar. Y después, en un segundo momento, tendríamos las herramientas de comunicación externa. Es decir, una vez que el gabinete de crisis ya se ha activado, que el gabinete de crisis ya tiene toda la información necesaria para dar respuesta a esta crisis y solo en ese momento es cuando se empieza a dar la comunicación externa. Esta comunicación externa se debe de hacer por herramientas que estén adaptadas al público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, es muy importante, yo trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el uso de redes sociales, por supuesto. Cuando hay, por ejemplo, un golpe de Estado en algún país en el que nosotros tenemos embajada, las redes sociales de la embajada han de informar de forma puntual desde el primer momento de todo aquello que tienen que hacer las personas, los nacionales españoles que viven en ese país, por supuesto. Pero no solo podemos quedarnos ahí, también tenemos que ir a herramientas de comunicación directa, es decir, una simple llamada de teléfono. Cuando ha habido un golpe de Estado en un país en el que la colonia es pequeña pero está muy dispersa, las redes sociales pueden servir para un primer aviso y un momento de información básicamente para las personas
que estarían pensando en ir a ese país, pero las personas que están ya en ese país lo que necesitan es una llamada directa, una atención personalizada desde el punto de vista de la embajada o del consulado. Por lo tanto, las herramientas, si bien son de comunicación genérica, como las que podemos utilizar para cualquier otro tipo de comunicación, cobran un papel imprescindible la comunicación persona a persona y de forma individualizada para poder dar la información que necesita. ¿Y cómo de importante es la cooperación y la colaboración interministerial? ¿Puedes poner algún ejemplo en el que hayas tenido que coordinarte con otros ministerios? ¿Frente a qué situación y por qué? Entiendo que siempre hay una demanda general y luego existen o aflorecen subdemandas o necesidades más específicas. La cooperación no es que sea importante, es que es imprescindible. A día de hoy en fin, no se me ocurre ningún ejemplo de crisis que pueda ser solventada, al menos en España, por un solo ministerio de forma individual. Y mucho más desde el punto de vista de exteriores. Exteriores, el ministerio en el que yo trabajo, es el ministerio transversal por excelencia. Es decir, el Ministerio de Exteriores se dedica a prácticamente todo, pero solo en una vertiente que es la vertiente en el exterior. Es decir, el público objetivo del Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra en el exterior, no se encuentra en el interior, pero ese público que está en el exterior va a tener necesidades que tocan a todo el resto de ministerios que forman el gobierno de España. Por lo tanto, sin duda esa cooperación, esa colaboración interministerial es imprescindible. Por ejemplo, se me ocurre uno de los últimos casos en los que hemos visto la necesidad de esa cooperación en la llamada ley de abuelos. La ley de abuelos es la ley de memoria democrática que hace aproximadamente un año y medio se aprobó y se puso en marcha de forma muy rápida. Si bien esta ley de memoria democrática es una ley que fue llevada a cabo por el Ministerio de Presidencia y que en principio no debería tocar al Ministerio de Exteriores en lo que teóricamente expone, tiene una vertiente muy importante para nosotros y es que desde el momento en que entró en vigor esta ley, un montón de personas que antes no podían optar a la nacionalidad española pasaron a sí poder optar a la nacionalidad española. Eso crea una crisis. ¿Por qué? Crea una crisis porque de repente en nuestros consulados por toda España se crea una demanda de información y una demanda de servicios que el día antes no existía. Es decir, pasamos de 0 a 100 en apenas unas horas. Podéis imaginar cómo grandísimos consulados de España, Buenos Aires, La Habana, París, Londres, etcétera, etcétera, se llenaron de gente que pensando que porque su bisabuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera, eran españoles, podían optar a la nacionalidad española. Por eso se llamaba la ley de abuelos. Por lo tanto, hubo que hacer una coordinación imprescindible, primero con el Ministerio de Presidencia, que fue la proponente de la ley, y segundo con el Ministerio del Interior, que son los que tienen las competencias en materias que tienen que ver con esta ley, también, por otra parte, con el Ministerio de Justicia, para crear unos materiales de comunicación que permitieran de forma previa explicar a la gente que iba a poder optar a esa nacionalidad mediante la ley de memoria democrática de si podían o no acudir al consulado. Con ello, lo que hicimos fue evitar una crisis en la etapa de precrisis de afluencia masiva a los consulados y por lo tanto de saturación de los consulados. Ahí lo que hicimos es, insisto, en coordinación con el resto de ministerios y mientras la ley se estaba todavía ultimando, antes de que estuviera en vigor, crear unos materiales de comunicación que lo que hacían era responder a las preguntas concretas que podía tener la gente en torno a esa ley a la hora de intentar conseguir la nacionalidad española. Una vez que hicimos esos materiales, los dejamos perfectamente preparados para, en el momento en el que entrara en vigor esa ley, ya poder sacarlos a la luz y poder informar a todas las personas potencialmente interesadas en acudir a algún consulado de España para solicitar este servicio concreto si debían o no debían hacerlo. Con ello, no puedo decir que se evitara totalmente la crisis, porque realmente los primeros días fueron de un inmenso sufrimiento para los distintos consulados de España al exterior, pero sin duda pudimos paliar los efectos que esa crisis podía tener, habiendo hecho un buen trabajo en el trabajo de precrisis y sobre todo un trabajo de cooperación y de colaboración. Por lo tanto, esa demanda general ya existía, ya la podíamos prever anteriormente, pero además había una subdemanda concreta que era que los consulados iban a tener que atender a esas necesidades sobrevenidas que tenía una inmensa población en todo el mundo. Estabas hablando de la sobresaturación, ¿no? De esos consulados en el exterior, pero a nivel general, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones públicas en la gestión de las crisis y cómo se trabajan o cómo se pueden superar?
Desde mi punto de vista, el principal problema que tenemos a la hora de afrontar crisis es la primera de las tres etapas que decía, la de precrisis. Normalmente cuando una crisis sobrevenida ocurre, la gente tiene una resiliencia espectacular y trabaja todo lo que haga falta y la respuesta finalmente suele ser muy buena. No hay un problema de respuesta como tal cuando aparece la crisis. Sí hay un problema de previsión y ese problema de previsión se da en la etapa de precrisis. Desde mi punto de vista, básicamente lo que falta es unos gabinetes de crisis en los cuales estén identificados siempre los dos perfiles imprescindibles que debe haber en un gabinete de crisis, que son expertos y poder de decisión. Es decir, se tiende a crear gabinetes de crisis o células de crisis, o en fin, como se quiera llamar, en el ámbito del sector público, creados solo por, digamos, expertos de segunda fila, es decir, gente que sabe de un tema, pero que tampoco son los máximos expertos y que probablemente cuando la crisis se dé con unas características que no podían ser previstas en un primer momento, van a tener dificultades en esa toma de decisiones. Por lo tanto, esa falta de previsión debe ser paliada con expertos reales en la materia que estén constantemente alerta en esa célula de crisis, digamos, durmiente. Y por otro lado, esa célula de crisis, ese gabinete de crisis, tiene que haber también poder de decisión. Es decir, no sirve de nada un gabinete de crisis formado única y exclusivamente por expertos, porque esos expertos van a poder darnos una información valiosísima, van a poder darnos unas soluciones probablemente muy adecuadas, pero no van a poder tomar las decisiones que hagan que esa crisis llegue a su fin. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el principal desafío es tener una etapa de precrisis con unos gabinetes de crisis perfectamente formados y operativos en los cuales estén presentes estos dos perfiles imprescindibles. El técnico, es decir, el experto en la materia, y por otro lado también la persona que tenga poder de decisión, el alto cargo, aquel que va a poder implementar las medidas que los expertos le comenten. Me gustaría entrar en casos más concretos porque creo que es más fácil que el oyente entienda cómo se gestionan esas crisis con situaciones vividas y que son familiares, ¿no? Si te parece, podemos hablar en el contexto de una crisis sanitaria con la gestión de la pandemia del coronavirus. Y yo te pregunto, ¿qué protocolos se dieron? Entiendo que eran protocolos muy concretos y que muchos de ellos eran nuevos, ¿no? O sea, habían llegado a raíz de la crisis y que se habían listado una serie de pasos a seguir en caso de una crisis pandémica. Realmente, la COVID fue la gran crisis que ha vivido nuestra generación y espero no equivocarme cuando digo que no viviremos otra crisis igual, porque incluso si viene una crisis igual, es decir, un COVID-2, por así decirlo, ya estaremos preparados. Las dos grandes dificultades que tuvo la sociedad mundial en general, no solo la española, y ni siquiera desde el ámbito público, también desde el ámbito privado y la sociedad civil, fueron que nadie estaba preparado, por un lado. Es decir, realmente era casi imposible de prever la magnitud que una pandemia como esa pudo tener. Por lo tanto, nadie estaba preparado. Y creo que quien dijera que estaba preparado o que lo veía venir, sinceramente miente. O sea, puedes ver venir una pandemia en algún momento y por supuesto que eso ya se sabía que podía ocurrir, pero desde luego no con las características que tuvo. Y por otro lado, eso es a nivel general, pero por otro lado, en España en concreto y desde el punto de vista del sector público, tuvimos una dificultad añadida y es que la sanidad en España está transferida a las comunidades autónomas. Es decir, la sanidad, que es el ámbito desde el cual se debía atacar de forma directa esta crisis a nivel planetario, en España estaba dividida en 17 comunidades autónomas. Eso hizo especialmente complicada la respuesta a la crisis porque, como es evidente, los recursos con los que podía contar ese Ministerio de Sanidad no eran no voy a decir los adecuados, pero desde luego no estaban dimensionados como podría haber estado dimensionada si hubiera que haber dado la respuesta desde otro ministerio. Por lo tanto, estas dos fueron las grandes dificultades que nos encontramos en la gestión de la pandemia del coronavirus. Y eso hizo que los protocolos que se dieron fueran protocolos que se tuvieron que ir haciendo sobre la marcha. Pero se tuvieron que ir haciendo sobre la marcha esos protocolos no por falta de previsión, sino porque realmente la información en torno a la propia crisis iba llegando día a día. Es decir, día a día íbamos aprendiendo sobre qué tipo de crisis nos estábamos enfrentando, sobre qué tipo de enemigo teníamos enfrente. Por lo tanto, esos protocolos se hicieron sobre la marcha. Y sobre todo fueron protocolos que intentaban basarse desde el primer momento y hasta el último del final de la pandemia, y fueron más de 2 años de pandemia, en criterios puramente profesionales, en criterios puramente técnicos. Al final se trataba de dar respuesta a un enemigo mm,
que la ciencia nos daba y por lo tanto la respuesta, los protocolos tenían que venir dados desde el punto de vista de la ciencia. Por eso esos protocolos fueron siempre puramente técnicos. Y en cuanto a los pasos a seguir para dar respuesta a una crisis pandémica, puedo hablar desde mi punto de vista de la importancia decisiva de la comunicación. Es decir, una vez más digo, no sabíamos a quién nos enfrentábamos. ¿Qué necesitaba la gente? La gente necesitaba información. Y por ello fueron meses especialmente creativos desde el punto de vista de creación, vaga la redundancia, de materiales de comunicación. Fueron meses de creación de infografías, de gráficos, de muchas entrevistas apoyadas en material audiovisual. Sin duda, la creatividad desde el punto de vista de la comunicación para explicar algo tan importante y a la vez tan complejo fue crucial en no solo los primeros días de la pandemia, sino a lo largo de los, insisto, casi 2 años de tiempo de convivencia directa con el COVID que tuvimos en las administraciones públicas. ¿Y cómo viviste o cómo se vivió esa gestión, tanto a nivel profesional como a nivel personal? Bueno, a nivel personal creo que nadie lo pasamos bien, y de hecho creo que a día de hoy mucha gente sigue pagando lamentablemente las secuelas psicológicas que pudo dejar ese tiempo que nadie esperábamos. En mi caso, además, bueno, yo fui de los que vivimos, nos tocó vivir el confinamiento con niños muy pequeñitos en casa y eso yo creo que lo hizo especialmente duro. Entonces, bueno, desde el punto de vista personal, creo que como todos intentando sobrevivir. Fue una época en la que se trataba de pasar un día más, de intentar hacerlo lo mejor posible y de mantener también en la medida de lo posible la salud, no solo física, sino también mental, muy importante, a raya. Desde el punto de vista profesional, yo que soy un optimista nato, lo primero que tengo que decir es que trajo algo bueno y es el teletrabajo. Es decir, ya no nos acordamos, pero en el año 2019 aquí nadie hablaba de teletrabajo, o era una cosa como muy rara, o era para unos privilegiados, en fin, no estaba dentro del quehacer diario de las empresas. Por eso yo creo, por sacar algo optimista a esta crisis concreta que fue terrible, creo que nos trajo una nueva herramienta de trabajo y una nueva forma de relacionarnos en el ámbito profesional, que fue el teletrabajo, y que felizmente ha venido en cierta medida al menos para quedarse. Pero más allá de ese punto de vista positivo, creo que desde el punto de vista profesional, todos los profesionales, valga la redundancia, que trabajamos en el sector público en esos meses, lo vimos con una cantidad de estrés tremenda. Una cantidad de estrés tremenda porque al final se trataba de dar respuesta a una crisis a la cual solo podía dar respuesta el sector público. Es decir, es uno de esos momentos en los que nos damos cuenta de la vital importancia que el sector público, la administración pública tiene, porque cuando de verdad vienen mal dadas, es el Estado, son las administraciones las que están detrás intentando dar una respuesta. Si a esa necesidad de respuesta imperiosa le uníamos la falta de información que teníamos, sobre todo en los primeros meses, la situación fue ciertamente angustiosa. También es cierto que aprendimos mucho desde el punto de vista organizacional de la propia forma de actuar de la administración pública, desde el punto de vista relacional entre las diferentes administraciones públicas y también aprendimos la importancia de la prevención, insisto una vez más, la importancia de estar preparados, porque es cierto que en este primer momento la administración pública nos pudo pillar por sorpresa, pero lo que la ciudadanía ya no va a admitir es que si vuelve una crisis similar creada por un patógeno similar como fue el COVID, no estemos preparados. Ya un segundo momento de indefinición no vamos a podernos permitir como administración pública. Si hay algo que ansiábamos durante aquella época era precisamente la vuelta a la normalidad. ¿Había algún plan para ese retorno a la vida normal? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se implementó? Sin duda, había un plan minucioso y además un plan que, una vez más digo, fue creado, ideado, pensado por expertos. Es decir, no fue un plan para nada político. Bien es cierto que luego tuvo la dificultad de implementación a diferentes niveles, porque, insisto, somos un país muy descentralizado y hay diferentes competencias que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea también tenía mucho que decir al respecto. Por lo tanto, el plan existía y era un plan con plazos concretos y con situaciones muy determinadas. Lo malo de esto es que ese plan también tenía que irse modificando sobre la marcha según iba desarrollándose la propia pandemia. Porque esto no es una crisis como puede ser un desastre natural o incluso un conflicto bélico que que tú sepas cuándo tiene principio y cuándo tiene final, es decir, cuándo ha sucedido y cuándo ha terminado. Desde el punto de vista de la pandemia, la dificultad del plan de desescalada, que se llamó en aquel momento,
era el hecho de que teníamos que irnos adaptando día a día a las cifras de ingresos, las cifras de muertes, etcétera, etcétera. Sobre todo antes de la llegada de las vacunas, que como recordaremos tardaron aproximadamente unos 6 meses en ser realmente una realidad. Quiero hablar de otro caso que no nos ha impactado físicamente, pero que sí que ha tenido una repercusión nacional en otros aspectos, como es la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué plan implementa España una vez comienza la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cómo se desarrolla ese plan? En este caso entiendo que será fundamental también poner el ojo en esas consecuencias indirectas, sobre todo si hablamos de lo económico o de lo comercial. Por supuesto, sobre todo porque la respuesta desde el punto de vista directo, la respuesta, digamos, bélica, la respuesta política, la respuesta de verdad a la guerra, no la puede dar España. Esto tiene que ser una respuesta internacional, básicamente desde dos ámbitos en los cuales España es simplemente un socio, un aliado más, como son la OTAN, desde el punto de vista de la respuesta más bélica, más de ayuda desde el punto de vista del armamento, etcétera, etcétera, y la Unión Europea desde el punto de vista político. Es decir, las respuestas a la crisis como tal no pueden venir de España, tienen que venir de la Unión Europea por un lado y de la OTAN por el otro. Por supuesto, España puede tener algo que decir en los debates en esas sedes, pero nunca serán unas respuestas puramente españolas. Donde sí España tiene que dar la respuesta a la crisis, y de hecho se dio en un primer momento y se viene dando a día de hoy, es en las consecuencias indirectas, como tú bien apuntabas. Esas consecuencias indirectas que tienen que ver con, por ejemplo, la inflación, que tiene que ver con la posible escasez de disponibilidad de hidrocarburos. Y por ello, lo que sí se trazó es un plan de crisis que además se llevó al Congreso y al Senado posteriormente mediante un Real Decreto. Y en ese Real Decreto lo que se daba en una serie de medidas que lo que buscaban no era terminar con la guerra. Es decir, una vez más, insisto, nosotros no vamos a terminar ni con esta guerra ni con ninguna otra. Lo que buscaba ese Real Decreto, lo que buscaba ese paquete de medidas era terminar o, o intentar al menos paliar las consecuencias negativas e indirectas que esa crisis de la guerra tiene. Y esto me lleva a hablar de dos cuestiones muy importantes. Por un lado, que muchas veces la crisis en sí no es lo peor, sino las consecuencias derivadas de esa crisis. Sobre todo yo puedo verlo trabajando en el Ministerio de Exteriores, como muchas crisis que se dan en lugares lejanos del mundo no son crisis para España como tal. No nos afecta la crisis, no nos afecta lo que ha ocurrido, pero sí nos afecta lo que llamamos la onda expansiva de esa crisis, las consecuencias indirectas. Y por ello, cualquier gestión de crisis tiene que tener en cuenta no solo cómo solucionar la crisis en sí, sino esas consecuencias indirectas. Eso por un lado. Y por otro lado, esta guerra de Ucrania, esta invasión de Rusia a Ucrania, nos pone encima de la mesa la importancia de la desinformación y más aún actualmente la desinformación mezclada con la inteligencia artificial desde el punto de vista de la gestión de crisis. Es decir, buena parte de la gestión de crisis y de sus consecuencias indirectas que ha traído esta invasión de Rusia a Ucrania tiene que ver con la necesidad que estamos viendo de crear información verídica en fuentes oficiales, porque mediante información verídica en fuentes oficiales seremos capaces de luchar contra la inmensa cantidad de desinformación, sin duda maliciosa, que hay en torno a esta crisis. Por lo tanto, esta crisis, más allá de la importancia que tiene per se, que es evidente y que creo que no hace falta explicar, tiene la importancia de ser la primera crisis plenamente basada en desinformación. A día de hoy es casi más importante luchar contra la desinformación generada por la guerra en Ucrania que incluso la misma guerra de Ucrania en sí. Básicamente porque el alcance de la guerra, siendo muy lamentable y por supuesto deseando una pronta resolución, está muy limitada en el espacio, mientras que el alcance de la desinformación generada por la guerra no está para nada limitada en el espacio, sino que tiene un alcance mundial. En una situación de largo alcance, tanto en tiempo como en forma, ¿cómo se adapta España a esta situación? ¿Tienen los organismos que renovar esos protocolos de actuación? ¿O hay algún equipo de trabajo que está también pendiente y al día de las novedades de este contexto bélico? Para esto es imprescindible hacer notar la existencia del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional, que depende además de forma directa del presidente del Gobierno, de presidencia del Gobierno y que por lo tanto está ubicado en el complejo de la Moncloa, lleva a cabo una revisión constante de lo que se llama el Plan Nacional de Seguridad. Ese Plan Nacional de Seguridad lo que hace es identificar qué aspectos son una amenaza para España, es decir, qué aspectos pueden crear
una crisis para España. Por lo tanto, es la hoja de ruta, es la guía que todos los ministerios nos damos y en general en toda España nos damos para saber ante qué nos debemos preparar. Por lo tanto, ese protocolo está en constante evolución y además, insisto, está centralizado donde creo que debe estar centralizado, que es en Moncloa y en el Departamento de Seguridad Nacional. Y a partir de ahí, sea para este contexto bélico actual o para otro tipo de contextos de crisis presentes o futuras, los diferentes departamentos ministeriales y agencias del Estado también, desde correos hasta el CNI, Agencia Española del Medicamento, lo que se precise en cada momento, se junta por grupos de trabajo. Es decir, hay grupos de trabajo en los cuales hay diferentes ministerios, diferentes agencias, siempre coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional, que se encargan de, en esos grupos de trabajo, ir especificando y poniendo al día, actualizando las necesidades que vamos a tener como país para afrontar las diferentes crisis que podamos ir afrontando. Es lo que hablaba anteriormente de la presencia de expertos, expertos en las cuestiones puntuales. Y además, desde el DSN, lo que también se hace es dos cosas. Por un lado, se monitorea, se trabaja la información, se distribuye la información. Y por otro lado, se está en contacto directo con instancias internacionales, Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista de la Comisión, OTAN, agencias internacionales de seguridad, etcétera, etcétera. Y esto lo que permite es que esos protocolos que internamente estamos renovando de forma constante estén además alineados con esas renovaciones de protocolos similares que se están haciendo en otros países. Por lo tanto, ya digo, la clave desde el punto de vista de las crisis y la seguridad nacional es ese Departamento de Seguridad Nacional que es bajo el paraguas en el que todos los demás actores en el ámbito público nos organizamos en torno a la resolución y solución y respuesta a crisis. Para ir terminando, me gustaría preguntarte qué otros escenarios crees que ejemplifican bien el trabajo de la gestión de crisis y la comunicación estratégica. Me parece imprescindible, trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, traer a la luz dos situaciones de crisis que creo que fueron muy bien gestionadas recientemente, tanto desde el punto de vista de la crisis como tal, como desde el punto de vista de la crisis comunicacional. Por un lado fue el golpe de Estado en Níger, en el pasado mes de julio, en el cual nos encontramos de forma muy repentina con la posibilidad real de que una relativamente amplia colonia española se viera atrapada en un fuego cruzado entre diferentes facciones. Este golpe de Estado en Níger, que además, como digo, se produjo en pleno verano del año pasado, con lo que esto implica de dificultades desde el punto de vista de la respuesta operativa, tuvo una respuesta desde el punto de vista comunicativo impecable porque nosotros no fuimos los primeros en dar información, pero sí fuimos los primeros en dar la información fehaciente. Es decir, fue un claro caso en el cual muchos medios de comunicación se adelantaron dando información y la gente nos decía, pero ¿cómo puede ser que en medios de comunicación se esté dando información y todavía no de información el Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, porque nosotros estamos esperando a tener la información correcta. Por ejemplo, se dio información en medios de comunicación que decía que la colonia española en tal país debería hacer unas cosas determinadas que luego realmente no debería haber hecho. Nosotros, pasadas las horas, dimos las instrucciones de lo que de verdad debía hacer la colonia española: mantenerse en casa, no pasar por estas calles, llamar a este número, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista comunicativo fue un éxito porque fuimos nosotros los que dimos la información correcta. Y eso lo que crea es una credibilidad inmensa para situaciones en las cuales la gente realmente necesita que se le dé certidumbre, realmente necesita que se le dé la información correcta. Además, fue gestionada desde el punto de vista operativo también de forma impecable porque, en coordinación con el Ministerio de Defensa, fuimos capaces de evacuar a todos los españoles que se encontraban en Níger y que querían salir de Níger, porque nunca se les puede obligar a salir del país, en un plazo de aproximadamente una semana como máximo. Y no tuvimos bajas, no tuvimos ningún incidente grave con ninguna persona de esa colonia. Y por otro lado, por su especial dificultad desde el punto de vista técnico y también político, cabe destacar la evacuación de Afganistán. La evacuación de Afganistán que se dio después del golpe de Estado, en fin, o la toma de Kabul por parte de los talibanes, esto fue el verano anterior, en el verano de 2022 y también en el mes de agosto, con la dificultad operativa que ello conlleva. Creo que fue especialmente exitoso porque España no solo fue capaz de gestionar la colonia española que estaba allí presente, sino que fuimos capaces de gestionar también la salida de una inmensa colonia de afganos que durante muchos años habían trabajado para España, para la Embajada, para la Agencia Española de Cooperación, etcétera, etcétera, y que por el hecho de haber trabajado para nosotros
En el momento en que los talibanes toman Kabul, pasaron a ser objetivo prioritario de ellos y, evidentemente, su seguridad corría un serio peligro. Y como su seguridad corría un serio peligro, España se hizo cargo en la medida que pudo del cuidado y de la evacuación de esas personas que, sin ser nacionales españoles, tenían una vinculación muy evidente y que esa vinculación hacía que su vida corriera peligro. Una vez más, desde el punto de vista de comunicación fue un éxito porque fuimos capaces de comunicar con la colonia española y con los extranjeros que tenían relación con España allí en Afganistán. Es decir, en ese caso, la comunicación no era tan importante que fuera muy exitosa desde el punto de vista externo, que tuviéramos mucha visibilidad y de hecho no tuvimos mucha visibilidad, pero fue un éxito desde el punto de vista de la gestión de crisis y de la comunicación interna porque fuimos capaces de llegar en tiempo y forma a aquellas personas que necesitaban nuestra ayuda. Por lo tanto, insisto, golpe de Estado en Níger, evacuación de Afganistán en los últimos años, creo que son dos casos de gestión de crisis exitosa y gestión de crisis comunicativa también exitosa por parte de este Ministerio de Exteriores. Mil gracias, Alejandro, por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo y espero que podamos vernos y hablar en otra ocasión pronto. El placer ha sido mío y me tenéis a disposición para seguir charlando cuando sea necesario. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.